empezar con nuestro último show aquí en Podcastinación. Muchas gracias a todos por venir, a los que vinieron a los 4 shows. Vayan y coman algo después de este, estamos preocupados, tomen agua. No salgan muy rápido porque se pueden torcer, decía mi mamá. Pero entonces vamos a empezar con Random Access History. En equipo con nuestras estrellas invitadas, Actualidad Panamericana. Recuerden las fotos con el hashtag Podcastinación y empezamos con el show. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que hemos llamado Random Access Actualidad Panamericana, rap con algo de historia. Hoy, aprovechando que es 12 de octubre, vamos a contarles nosotros la verdadera y Actualidad Panamericana, la verdaderísima historia del descubrimiento de América, que hoy está cumpliendo 527 años. Entonces, pues como sabrán, Random Access History somos 2 historiadores, tenemos acceso pues a la historiografía, las fuentes históricas, pero pues Actualidad Panamericana son unos investigadores muy ásperos que tienen acceso a fuentes muchísimo más privilegiadas que nosotros y les van a contar la verdadera historia de el descubrimiento de América. Y que impactan también mucho, ¿no? O sea, son fuentes No, sí, cuando queremos, la fuente de Caracol de la 67 entramos, nos bañamos, nos dicen nada. Tenemos acceso, pero VIP. La mejor fuente de todas. Todos los domingos también vamos y nadamos, yo nado ahí todas las mañanas. Son privilegiados, entonces, pues realmente ¿quiénes más autorizados a informar sobre los acontecimientos del 12 de octubre de 1492 que Actualidad Panamericana y si algo nosotros como historiadores? Gracias. Si algo, pues realmente ¿a quién le hacen más caso? ¿A ellos o a los historiadores que llevan muchos años diciendo, ay, eso no es así, eso es más complejo? ¿Se tienen más impacto ellos? Sí, fuentes de autoridad, realmente me quito el sombrero. Pero ustedes tienen el WhatsApp de Colón, nosotros no. Bueno, sí, ahí sí ganamos. Vamos a comenzar un poco hablando sobre por qué o qué carajos hacía Cristóbal Colón en el Océano Atlántico, si el mundo europeo había sido muy mediterráneo hasta ese momento. O sea, ¿por qué los europeos estaban explorando el Atlántico? ¿Por qué no lo exploraron antes? Y sobre todo, ¿por qué se toparon con América? Sí, era muy mediterráneo, sobre todo porque en esa época sonaba Mediterráneo de Serrat a toda hora y pegó durísimo por esa época. Ya aquí son muy jóvenes, no habrán oído Mediterráneo, fue un éxito de Joan Manuel Serrat, que en esa época sonó durísimo en todas las emisoras de Europa. Eso hizo que fuera una Europa muy mediterránea. En Ecos del Atlántico fue top 1 por muchas semanas. Y en Ultramar Estéreo, del que vamos a hablar ahorita, Ultramar Estéreo, que es un actor clave en el descubrimiento, pero ya... Desde Venecia hasta Cádiz, entonces eso era lo que más sonaba. ¿Sí ven? Ese tipo de datos no los tenemos nosotros porque eso no está en las fuentes históricas, eso solamente está en las investigaciones que hace la Actualidad Panamericana. Claro, uno lee las fuentes y no dice cuál era la canción top. No. En ese tiempo. A usted le dicen quién era el visitador, quién era el oidor, quién era el rey, el virrey y todo eso, pero de ahí en adelante. Sí, no, y por esa emisora fue la que le dicen a Colón que el estrecho de Gibraltar había derrumbe. Y ahí había, un problema. Estaban en el cuento del segundo estrecho, pero eso se lo dieron a los Nule y eso se quedó. Sí, todavía está cerrado. Se empozó ahí agua y de ahí viene pues la gran epidemia de chikungunya que azotó Europa en el siglo XV. Sí. Ok, entonces eso básicamente lo que quiere decir es que Europa había estado un poco encerrada en sí misma. El mundo europeo medieval era un mundo dividido en 3: Europa, África y Asia. No existía nada más. No existía nada más, el mundo eran 3 cosas y hasta ahí llegó. Había 3 canales de televisión únicamente. No había nada, no, en serio. Eurovisión. Ustedes ahorita tienen DirecTV, Netflix, un poco de cosas, pero en esa época no había más sí. ¿Acaso el canal del que hablaron ahorita? Y Ultramar Estéreo, pues. Ajá, sí.
No, pero yo tengo pues de un estudio de la Universidad de Brigham, que es de donde sacamos nosotros mucha información. Dicen que realmente, pues piensen, 1492, imagínense, 500 años atrás, pues Waze no estaba todavía en el nivel que está ahora. Y en una recalculada de esas, la vuelta que les tocó dar... Claro, porque es que la ruta normal del Waze era pues lo que hoy conocemos más o menos como la ruta de la seda. Era pasar por lo que hoy en día es Turquía para poder tener acceso a Asia desde Europa. Tome Cuando la cae ruta de la seda. Aquí les tocó la ruta de la ceba. Cuando cae Constantinopla, esa ruta se bloquea y a los europeos les toca mosquearse y empezar, en vez de coger por la vía al llano, coger por todo el otro camino que es larguísimo. Sí. Y así los portugueses empiezan a bordear África. Y a poquitos empiezan a navegar hacia el Atlántico, que era muy peligroso, y empiezan a crear puertos en África de a poquitos para ir rodeando el continente. La caída de Constantinopla, y Constantinopla no tenía EPS. Sí. Esa caída... No, los nule otra vez, licitación para reconstruir Constantinopla, jodido. No, pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes que son los que saben, y porque es una duda que tuvimos. Se supone que somos los que nosotros sabemos. pues en el retiro que tuvimos preparando esto las 2 semanas nos asaltó una pregunta que no logramos responder satisfactoriamente. Sí. ¿Cristóbal Colón era un emprendedor? Sí. Sí, ahorita tuvimos a los compañeros de 13% aquí hablando. Cristóbal Colón sí era un emprendedor y él quería ser su propio jefe. Sí. Pero para que usted sea su propio jefe, usted tenía que ir a alguna corona a que lo patrocinaran, a que fueran sus mecenas, sus Patreons. Pero ningún rey se aguantaba esa carreta de Colón ahí. Mira, puedes ser dueño de tu propio tiempo. Esto no es un multinivel, no es nada de eso. Y varios reyes lo rechazaron por eso. Por eso la solución a la que recurrió, que eso sí una fuente nos confirmó, llenó esas carabelas de rapis. Rapiromeros, sí, rapimarinos. De hecho, sí, porque Colón no pudo vender bien la idea. O sea, era como, imagínense ese encuentro entre los reyes católicos y Cristóbal Colón como un tanque de tiburones. Entonces, les voy a vender la idea. Y entonces él tenía una concepción mala de cuánto era lo que medía la esfera de la Tierra. No, es que ahí es muy importante que ellos no creían que la Tierra fuera plana. Ajá. Eso es algo que no es verdad. Nadie creía que la Tierra fuera plana. No eran tan bobos como hoy en día. Eso es de nuevo. Eso es más actual. Sí. Sino que realmente lo que pasó fue que Colón subestimó el tamaño de la Tierra. Él dijo como, no, sí, yo mando un par de rapis y esos llegan rápido hasta India y se devuelven rápido. Sí, caray, que no sabía con lo que se iba a encontrar. Es que él tenía problemas de autoestima con el tamaño y todo de calcular. Y además era un poco lenguizopa y eso no ayudaba a vender la idea. Nadie se lo tomaba en serio. Su majestad. Y ese problema fue el que lleva a esta historia. Ustedes nos preguntaban en la preparación previa, o nos planteaban todo el debate, que si Colón era de Génova, no era. Sí, era de Génova Quindío, que allá son los Colón de Cristóbal y de Willy. De hecho, Willy le compone a Cristóbal, yo sin poderte hablar, por la angustia de Cristóbal de ir ante la reina, y el ceseo y todo estos cuentos lo trababa. Entonces el primo, pues muy solidario, empático con el drama, el otro le compone esta canción para darle acordes a su drama. Sí, pero pues ya una vez que le dieron luz verde, que la reina pues le paró bolas a Colón, su problema, su pequeño problema que tenía de autoestima lo compensó. Él se podía haber ido en una lancha, en una balsa, algo así, pero no, de una se fue pidiendo tres carabelas y pues con eso, así como el que tiene un Toyota porque tiene otras cosas que no puede compensar. Sí. Entonces Colón se fue de una y pidió 3. O sea, él no sabía, supuestamente no sabía que iba a llegar a la India, pero pensó que iba a ir a la India, pero llegó a donde las Indias, a descubrir a las Indias. Sí. Pero sí, se fue por lo grande. De una con emprendedor, economía naranja al 100. Sí. Ese es el punto. Realmente, fuera de chiste, sí es algo muy innovador, porque
Bueno, no podían pasar por Turquía, no podían pasar por donde siempre. Los portugueses estaban básicamente adueñando los puertos de África y el emprendimiento de Colón fue como, bueno, pues y si damos la vuelta por el lado que... Eso fue muy importante sobre todo porque se creía que esa parte del mundo era inhabitable, no se podía vivir ahí porque era el trópico y eso daba mucho miedo. Creían que ahí las temperaturas no daban para que la gente viviera. Eso sí es una idea medieval. Exacto. Eso era como la cuadrapicha de Europa. Más o menos. Exacto, sí, o sea, yo por allá no voy Sí. y por eso es que antes del siglo XV no se habían empezado a explorar todas esas rutas por el Atlántico, Pero, porque les daba sí. miedo que allá hubiera monstruos, que hubiera alguien que le dijera, Pero ahí venga el tiene bicho. mucha influencia y un famoso dibujante a propósito de estar aquí en el sofá en la convención de otakus más importante de Colombia. Un dibujante español que se llama Francisco Ibáñez, famoso por hacer Mortadelo y Filemón. Él sacó unos mapas de unos mapamundis y como él dibuja la alcantarilla, hace unos chistes así que la alcantarilla, el ratón, le dio por dibujar dragones, sirenas, no sé, la patasola, el moán y 4 por miles. Uy, sí, entonces la gente le daba miedo salir y más de noche. Ellos navegaban pero de día, pero era muy difícil orientarse por las estrellas porque pues de día era duro. Eso no fue fácil. No fue fácil. No, pero tenían gafas de visión diurna que entonces veían como de noche. Usted se pone unas gafas de visión nocturna de noche, ve como de día, pues esos eran al revés. Ajá. Para poder ver las estrellas, Claro, porque sí, sí. efectivamente así era que podían Sí. navegar. De hecho, Sí, porque esto dicen era que- todo, perdón, interrumpo, esto era todo, estamos en un, esto era todo un clúster de emprendimiento, ¿no? El gran emprendedor era Colón, pero eso iba cargado de paisas emprendedores y uno de estos era el que desarrolló las gafas de visión diurna para verlas. Sí. Entonces, pues ellos iban en barcos, efectivamente. Digamos que los barcos europeos no eran lo último en guarachas, pero para Europa eran lo último en guarachas. ¿Por qué? Porque podían coger la fuerza del viento y convertirla en energía para avanzar. Incluso se los vendieron modelo 1493, ya matrícula 1493, pero No, era lo último. Y la alegría, la dicha de Greta Thunberg cuando vio eso. Ajá. Sí. De hecho, la cuarta carabela se llama Greta, la pinta de la niña, pinta de la es- niña Santa María y la es- Greta. Eso no se los han contado, pero sí, la cuarta era Greta y ahí eso iba lleno de osos panda. Claro, le pusieron el nombre a cambio de no cargarla, porque pues las 3 semanas dando dolor. Pues digamos que para Europa la tecnología de esos barcos sí era como muy de punta y se aprovecharon mucho de toda la experiencia de navegantes portugueses que, pues como sabrán, pues Portugal es básicamente una costa y pues la única forma que Portugal tenía para sobrevivir era comerciando y pues comerciaban en barco. Entonces los españoles recogen mucho de esa experiencia y en esos barcos españoles también iban muchos portugueses. No solamente como el gran imperio español, sino pues Así llegó Queiroz. variadito. Vea. Empieza a dirigir la selección, sí, en un barco. Tardó 3 meses. No, fue una gran suerte que era tecnología de punta porque si se hubieran ido de lado no habían llegado, pero nunca. Iban así derechito. Y eran barcos de energía solar. Y eólica, era muy limpia, eólica. Solar porque el sol calienta el viento, crea las corrientes y empuja los árboles. Los barcos. Eso no se los habían contado tampoco. Ni las fuentes. Energía ¿Sí? solar, ¿Sí ve la importancia? esa fue el aporte de Greta en este emprendimiento. La brújula era otra de las piezas de tecnología que era como, uff, de punta. Pero ¿En serio? ¿En de serio? punta porque la punta obviamente apuntaba al norte. Sí. Y dato curioso, como pues hoy no vamos a tener datos random como tal, pero No. pues, vamos a tener muchos datos curiosos. Pero desde más o menos esa época es que los mapas se orientan hacia el norte y nos hacia el oriente, de donde viene la palabra orientar. ¿Por qué? Porque si usted tiene su mapa orientado hacia el norte, pues, y la brújula también, pues es más fácil navegar. O sea que antes apuntaba hacia el oriente. Hacia el la oriente brújula. los mapas normalmente. Hasta- La parte de arriba de los mapas era el oriente. Wow. Claro, pero Hasta usted- que instalaron por fin el polo magnético, eso fue un emprendimiento también tenaz, llevarse un imán, pero berraquísimo, del oriente hasta el norte con ese frío, los osos polares, todo.
Pero el tema de las brújulas, el tema de las brújulas lo desarrollamos en un capítulo de nuestro podcast. Exacto, por eso quería hablar del tema. Claro, Ustedes claro. saben mucho de brújulas. Uno dice brújula y yo creo que todos acá se imaginan pues A cuasi una relojito. a una viejula en reloj. una escóbula. Pues para allá vamos. La brújula que llevaba Colón era en realidad un asistente administrativo de una oficina de contabilidad en Madrid. Que claro, es que hay brujis, pero hay brújulas también. Ajá. En las oficinas se da mucho el trato de brujis, hay bruja. De repente se inventaron las brújulas. Brújula. Y la brújula era una señora pues con su traje de oficina, sastre, pañoleta, que iba siempre así. Ajá. Siempre muy, Pero muy era orientada. brújula, porque recibía trato de brújula de sus pares. Se llevaron 4 brujis ahí para que brujearan Y era ella la que se ponía las gafas y decía para dónde tenían que ir. ¿O Claro. no? Un poquito los Claro, guiaba. claro. Los guiaba ahí. Sí. Pero bueno, también queríamos hablar un poquito también de las personas que estaban en el barco, ¿no? Aquellos tripulantes que siempre nos han vendido la idea de que fueron sí. ladrones, violadores, asesinos. Y además de ser rapis, pues muchos de estos... Elvis no tiene nada en contra de No Rappi, tengo nada contra Rappi. de los trabajadores. de Rappi. De los trabajadores, claro. Contra Rappi, bueno, es otra discusión, pero bueno. Se fue el Entonces, patrocinio de Rappi. Pausa comercial. Pausa comercial. Muchas de estas personas que iban eran personas que buscaban fortuna. O sea, ¿qué más loco se va a aventar a un viaje a las antípodas Sí. con Sí, un era- man que no conoce cuál es el diámetro de la Tierra? Era gente a la que se le caía siempre la tostada por el lado de la mermelada. Ajá. Gente que se vivía dando, machucando, pegándose con el dedo meñique. Gente de muy mala fortuna, ¿no? Entonces les dijeron que había una tierra en la que les iba a ir bien, que les iba a cambiar, que iban a salir, en medio de un aguacero, iba a pasar 3 taxis vacíos. Oiga, interesante, güey. Interesante porque mi vida me ha faltado fortuna. Voy en busca de ella. Claro, entonces en esos barcos realmente pues se tiene como esa creencia que Sí. venía que los prisioneros, que los que no querían allá en España y pues no, realmente venían eran emprendedores, lo Sí. que no sé qué es peor. Es una gran pregunta. Sí, buena pregunta. Pero iban los prisioneros, pero ellos eran chilenos, ¿no? Pues venían de regreso. Hay que de una- verificar. Ah, de una gira. en el viaje de para acá, sí. Claro, venían era de regreso. Ajá. Digamos que Colón pues hace su primer viaje en el 92 Sí. y llega a San Salvador, como bien chévere, se devuelven y pues ellos siguen creyendo, o sea, Colón murió, Sí. esto sí es hashtag verídico. Hashtag no te lo puedo creer. El man se murió pues creyendo que había llegado a la India. No a China, que era uno de sus objetivos, sino a la India, por eso pues es que dijeron, pues los indios. Ajá. Pero es muy curioso que, pues, si realmente él nunca creyó que había llegado a otro continente, realmente se le puede atribuir el descubrimiento de América a él, si él nunca llegó a algo que se llamara América. No, y sobre todo porque aquí ya, eso cualquiera que tenga una revista National Geographic sabe, aquí ya los indígenas andaban muy descubiertos. O sea, no es que estuvieran más bien así como por el calor del trópico y todo, o si ven, hay un programa que habla de esto, se llama Supervivencia al Desnudo en Discovery Channel. Ahí se ve cómo vivían los indígenas y pues no había mucho yo que tengo- descubrir, ¿no? Ya estaban... Yo tengo otra versión. Este artista tan de moda, Cristo creo que es, que le gusta tapar islas, tapar y forrar en vinilpel, bueno, en papel, yo no sé. Con telas, sí. Sí, con telas. Había hecho eso con América. Tenía eso y tenía eso listo para la Bienal de Venecia y se lo cagó Colombia y llegó a destapar, llegó a descubrir América. Sí. Y tenía la instalacioncita montada, era la Bienal de Venecia en 2 meses y usted ve en la obra de Cristo, el artista, y en Sí. el otro también, en la Biblia también, se ve siempre entre líneas un resentimiento con Colón muy fuerte. Ajá. Y ahí esa es la causa. Sí. Le jodió. Una le colitis descubrió América. berraca. Y él quería tener América cubierta. Porque Como Carlos Slim también tenía que tener América cubierta. la cobertura. Que con ese No, pero comentario yo- que saca José de que si Colón sí descubrió América o no, pues deberíamos darle el mérito a América Vespucio, ¿no? Que es el que lleva el nombre y el que sí
básicamente el que dijo que, como que esto sí es un nuevo continente. Es un nuevo continente, Y sí. digamos que hablar en historia, en los historiadores les causa también piquiña cuando uno dice descubrimiento. Digamos que académicamente hablando, se prefiere más como el encuentro de dos mundos, porque pues América ya la habían descubierto los americanos. No, de que eso ya es vivían aquí ofensivo. antes. Ya Pero encuentro pues- de dos mundos tiene una carga heteropatriarcal ahí brutal. Ajá. Más como el entrelazamiento de múltiples subjetividades. Es algo más por ahí. De hecho, ese tema de saber si es un descubrimiento o cómo definir este 12 de octubre es un debate grandísimo, porque está la versión como extremista de que es la Vinieron invasión, aquí a matar a todos. la Pero mire que invasión una- de los sí. españoles. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Pues no, hay cosas de ambos lados, ambas cosas tienen su verdad. Sí. Pues realmente es más como eso, como que se encontraron dos culturas y sobre todo se encontraron dos biomas muy distintos, porque pues los europeos no venían solos, sino traían pues animales, plantas, microbios, microorganismos, de todo, y eso fue un choque durísimo para los habitantes de este Sí, continente. una cosa que no les han contado es que algo que trajeron los europeos a América que fue devastador fue el gluten. Sí. Literalmente Sí. cierto. Aquí no... Trajeron el trigo. No, aquí Nada no más cierto se que eso. comía, pues, no sé, a la salida del estadio mazorca, arepa de maíz, todo de maíz ya estaban, hasta aquí No, los sabor- indígenas eran refit, en serio. Ajá, sí, esos los Literalmente. cuadritos. ¿Han visto un aquí. indígena gordo? No. Digo, de las fotos de la época. Se la pasaban comiendo quinoa, semilla de Sí. chía, Sí. maíz, Hasta que Aguacate, llegaron y... tomate, cacao. Sí, los niños llevaban ya en termitos al colegio. Yogoyaje. Viajaban así. Sí, en Claro. su... Así llegaban al colegio con el Además, yaje. además llevaban dos maleticas de rueditas, la de él y la de la comida para Sí. el animal interior. Entonces, Ah, el animal esa de es poder. otra. Y le decía, y la mamá, Inti, no se te quede el poporito. Ahora, bueno, entonces aquí también hay otro cambio muy importante que trae este cuasi descubrimiento de Colón, y es una importancia epistemológica, es decir, Uf, Nos pusimos densos, sí. Sí. Esto es un podcast serio, por Momento. favor. No, pues yo Temas quería, antes serios. de la epistemología, epistemología en Google, epistemología. Ponga el de Lelutier. no, porque Sí, sí. Así entiende todo. Sí. Realmente es interesante porque eso de llamarle nuevo mundo no es gratis. Sí. Es que literalmente se encontraron con algo completamente nuevo, una cuarta parte del mundo cuando antes el mundo estaba Sí. dividido en tres sagradamente. Sí. usted en Europa llegaba a Génova, parqueaba su barco, Sí. llegaba a ¿dónde más? Arriba Le Havre, parqueaba su barco Rotterdam. Aquí que no, que se me tiene que crear como proveedor. Sí. Lo, No, lo jodido que fue que empezaran a llegar ya carabelas a Cartagena era eso, que les llegó el listadito de mí, ay, me llenas, me consigues estos papelitos antes de que te puedas crear como proveedor, Cristóbal, y ahí sí, y ahí sí me puedes parquear el... Sí. San Y era, Salvador. era La carabelita. tan nuevo que tenían en América un fenómeno muy parecido al de Bogotá ahorita, de que construían a cada rato la pirámide más grande, así como los centros comerciales de Bogotá. Estaban en construcción, Teotihuacán, todo eso estaba apenas empezando, era todo La nuevo, de nuevo. Morato ya estaba terminada. La de La- Movistar. Y la de la gobernación de Cundinamarca sí También. estaba, no, en planos, estaba en planos. No, Porque realmente eran era- extraterrestres, entonces demoraban, esos tienen otros tiempos, otras dimensiones. entonces no solo Otro difícil de entender que hay un nuevo territorio, hay una cuarta parte del mundo, sino es también vencer esa limitación, ese miedo de... O sea, imagínense que toda su vida o lo que han vivido, solo hay 3 partes del mundo conocidas y más allá solo quedan las columnas de Hércules, mitos medievales y leyendas griegas. Entonces también era difícil como enfrentarse, o sea, yo me pongo como en los zapatos de Colón. que eran unos suecos, Eran unos suecos du- horribles. duros, Fierro ra- no una pecueca, pero Todo el día en un barco. sí, sí, sí. Mojado. Eso, a mí se me mojaron los zapatos con agua de mar una vez y le cuento. Bueno, sí, ponerse en los zapatos de sacaron de la Colón. no. oficina. Eso es sencillo. Sí. Y también o Colón vende esa idea de este viaje para justificar también la conquista y la expansión. Sí. Que en ese momento los reinos buscaban eso, la expansión del territorio. Pero fue que hizo unos renders muy buenos
y logró vender muy bien esa idea, porque ya la lenguizopa no le servía, entonces pues mandó a hacer unos renders así espectaculares. A lo Peñalosa. A lo Peñalosa, sí. Sí, impopular, pero pues eficiente. Eficiente. Y ni tan eficiente porque realmente para lo que lo contrataron los Reyes Católicos a Colón era para que les trajera plata, oro, dinero, especias. Y el man, pues, no es que haya llegado con mucho en ninguno de sus 4 viajes. Descubrir una nueva ruta. Yo creo que ese es el objetivo de Colón. Sí, pero la ruta era para hacerle competencia a los portugueses, que ya tenían una ruta establecida para llegar al Océano Índico, bordeando África de a poquitos. Pero pues el man casi que llegó con las manos vacías, como no, pues llegué a una isla. Sí, los portugueses les estaba yendo mejor en los KPIs, en los Key Performance Indicators. Entonces pusieron un nuevo benchmark, un nuevo benchmark que lo superó Colón con creces, porque este es un tema finalmente de buscar nuevos mercados. Y pues bueno, le apuntaron a la TAM, eso sí. Bueno, y... No, pero. Okay. Aquí es cuando realmente sale el mito de los caníbales. Uy. Claro, porque entonces ellos llegan y a lo que decía Elvis ahorita de que era tan difícil de comprender que habían llegado a algo nuevo, algo nunca antes visto. Entonces cuando usted se encuentra con algo nuevo, lo primero que usted hace es intentar explicarlo con algo que usted ya conoce. Y había leyendas que en las antípodas, es decir, en el mundo patas arriba, vivían caníbales, vivían monstruos y así intentaron explicar a los habitantes de las Antillas y después del continente. Llegan y lo primero que ven en Santo Domingo es un asadero de pollos y el logo era un pollo comiéndose una pata. Sí, canibalismo. Y una lechonería también, el marrano comiendo lechona. Eso, claro, mala señal. O el negocio de Garvey, ¿no? De los zapatos. Sí, claro, el señor y la señora Garvey. Son pies con un rostro. Complejo. Y venden zapatos. Sí. Y literalmente en las imágenes medievales había como gente que tenía los pies en la cabeza, la cara en los pies. De ahí supongo que sacaron la inspiración para ese negocio. Sí, ahí fue que colgaron el afiche al revés. Pusieron el afiche de Francisco Ibáñez patas arriba, literalmente. Bueno, entonces... Aquí hay una pregunta muy importante. Sí, aquí hay una pregunta y es... ¿Han escuchado ese rumor de que los vikingos ya habían venido antes? ¿Sí? Sí. Pues es verdad. Pues es verdad, sí. Sí. Muchas gracias, esto ha sido todo. No, y yo sí, tengo llegaron unos datos, Melgar. Datos importantes, sí. Se encontraron con una caneca de Alf y salieron despavoridos. Sí, yo tengo también de la Universidad de Brigham se han escuchado la historia de Bochica, ¿no? Uno dice que hace un hombre barbado, de ojos verdes, pues así ya con vestido de paño, todo, que hace enseñándole, fundando el barrio Bochica aquí en Bogotá, así como hizo John F. Kennedy o Pablo VI. Llegó Bochica y también fue el inventor del fracking. Cuando abrió, así con un palo, y creó el salto del Tequendama. Sí. Hizo el iba era tras petróleo, olvídese. Él iba tras leyenda y tras... No, yo quiero aparecer en los libros de texto escolares. No. Bochica lo que quería era billete. Pues. Pero eso es como si hubiera llegado Marty McFly ahí frente a los indígenas. Pues que este señor, ¿qué? Ese pelo tan distinto, porque tiene... Le dijeron doctor Bochica, un tinto. Sí, doctor Bochica, siga. Sí, a él no lo pararon en la entrada el vigilante ni nada, sino siga, doctor. Ahí de una vez. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué los vikingos no colonizaron igual que los españoles? Ellos, más o menos para el año 1000, ellos pues habían llegado a Groenlandia y luego llegaron a lo que es Norteamérica. Se sabe que fue Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Inventor de los celulares Ericsson. Sí. Que luego fracasó, se volvió Nokia y eso mal, pero... Y pues realmente eso pasó así, o sea, se sabe que eso fue así, pero pues si lo descubrieron, entre comillas, América antes, porque efectivamente no colonizaron, porque no querían. No era su objetivo al llegar a estas tierras, sino pues era como parchando. Eran como millennials, ¿no? Como no todo tiene que ser crecer y tener plata y no se puede vivir la vida y esclavizar y sodomizar. No. Los vikingos eran los de los millennials de la antigüedad.
Pero está rico aquí en Islandia, en mi bosque, mi hielo. No, es que... Sí, igual no traían, digamos, todo el armamento biológico que sí traían los españoles, los británicos, como los caballos, como... No, el vikingo, plantas. el vikingo medio, usted ve el vikingo medio, era un tipo muy precario en términos ideológicos. El tipo era, tengo hambre, como, creo en el hambre, ya, y bueno, a veces tenía sus necesidades sexuales, creía en ellas, las satisfacía y ya, no iba más allá de eso, digamos. Pero eran No se monógamos. podía enredar, a subjetivizar, a deconstruir, no leía Foucault. El vikingo medio no, Foucault poco, muy poco en realidad. Pero, ¿cómo fue que dijo usted? ¿El bio qué? El armamento biológico. El armamento biológico. Eso es que solo lo lograron curar ya cuando llegó la penicilina, ¿no es cierto? Sí. Traían también sus infecciones y sus cosas. Y se llevaron también. Se llevaron el sífilis. El sífilis es americano. No. Sí. Bueno, a cambio de la Nos varicela, nos que nos chiviaron. trajeron y Era mataron al algo justo. 90% de la población indígena, Sí. pues les dimos el Dijo, sífilis. nos Y ahí trajeron el dato curioso el es como gluten, ustedes toma. los marinos, pues aquí llegaron muchos marineros, ¿no? Los marinos pues no se establecen, no duran en ningún lado como los millennials, pero y como no tienen una pareja estable, pues son muchas parejas. Y qué mejor, digamos, herramienta para esparcir una enfermedad venérea que un marino. No, pero Por ellos- eso fue que llegaron y al poquito tiempo Europa ya estaba cundidita Yo de, creo que de sífilis. creo que los estamos victimizando. Ellos eran evangelizadores del poliamor, que es muy distinto. No eran unos perros, unos promiscuos, unos malos maridos. No, eran traían aquí todo este cuento del poliamor, solo que no pelechó sino hasta 540 y tantos años después. De hecho, si lo vemos así, infectarse de sífilis sería hacer un honor Claro. a los ancestros, ¿no? ¿Ah? No, pues es que... Desarrolla No, yo se lo desarrollo. Explica tu idea, joven. Yo lo salvo, yo lo salvo. No, mi amor, eso que me salió ahí, eso es en honor a mis antepasados. No, Tú sabes que yo tengo familia en Cádiz, ¿verdad? Es haciéndole Sí. honor a ellos, a Sí, los marinos. soy Oye. descendiente de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa fue el primer cartógrafo que pintó a América en un mapa europeo. La primera vez que América sale en un mapa como una mancha verde, Juan de la Cosa. Y él terminó en Agua de Dios, ya sabemos por qué, pero en fin. No, claro, es que hoy en día llega alguien a la oficina todo bronceado, ¿no? Estuve en Cancún, Miami, pues igual llegaban a llegar. No, es que vengo a América. Ah, bueno. Oh, siga. Pero Juan de la Empezaron a echar Cosa, alaridos en el orinal. No, es que no. gracias a su apellido Juan de la Cosa, era el hit de los memes de la época. 1492 meme, el principal, todo era Juan de la Cosa, y de segundas era los hermanos Pinzones, que eran, por si no lo saben, eran unos marineros. Con este chiste tenemos 50 años. Sí, Chiste claro. viejo, eso es como un bolero como de mis abuelitos. Cuando todavía decir Los maricones españoles, era entonces, prohibido. en cambio de los vikingos, sí los llegaron vikingos, con sí. ganas de conquistar, porque eran imperios en expansión, efectivamente, y pues sí tenían ganas como de establecer sus colonias, y al principio lo que veían América y a las islas, o por ejemplo a Panamá, como un punto de avanzada para poder llegar a Oriente, pero porque igual eventualmente sí llegaron a Oriente. Sí, como puntos de control, como en un videojuego. Es como si fueran para la costa, llegaron a Huachica, pero era rico Aguachica, que uno saca. Que unos acá, Es sabroso si algo Aguachica. después seguimos. Sí, se amañaron en Aguachica, pelecharon en Aguachica, a la costa. No, qué pereza. Pues no sé, ¿qué más quieres hablar, Elvis? ¿Qué otros datos? No, hay un tema inéditos? clave. Ellos llegan, sí, con el tema del comercio, pero claramente, y esto sí también bordeamos la realidad, el tema era la iglesia de garaje. Pues primero construyeron catedrales para legitimarse y tal, iglesias, pero no, ellos tenían el plan de negocios, estaba a 550 años, y lo tenían muy claro que ya para esta época, chao catedrales, chao parroquias, iglesias católicas, bueno, con todas las... Y lo que iba a dar billete era el garaje, ¿no? La iglesia de garaje, el pastor, que el pastor tiene una fuga económica, que venga el datáfono, en fin. De hecho, No, pero- en el primer viaje solo van emprendedores.
Ya en los siguientes viajes de Colón sí iban las iglesias de garaje y otra serie de personas, colonos, granjeros, animales. Colonos eran los primos. Ajá. Los primos de Colón. Pero exacto. venga, ustedes me van a sacar de una duda. ¿Colón finalmente de dónde era? Pues Sí, eso se debatió mucho. Eso es fue un tema de debate durante el siglo XX, sobre todo en la época del franquismo se debatía mucho el origen, la nacionalidad de Colón, como si en esa época hubieran las mismas naciones de hoy en día. Sí. Pero hoy en día sabemos que él es genovés. O sea, sí, de Génova. De Génova Quindío, como ya. Y se... No, vayan a Génova, ahí está el Museo Colón, es bien bonito. Es una puerta para Willy y otra para Cristóbal, pero pues igual usted conoce a los dos Colón a profundidad. Y por el Colón. Otro dato es que, pues, sabemos que ellos en los primeros viajes llegaron a las islas, a las Antillas, pero Colón alcanzó a pisar piso continental. En su tercer viaje, en el 98, llegó a costas venezolanas, de lo que hoy en día es Venezuela. Muy interesante ese dato. Compró Yo no sabía. bolívares. Le dijo, no llevo oro, pero la reina se va a poner feliz con este bultado de bolívares que llevo para... De hecho, cuando llega a Sudamérica, él entra por el río Orinoco y él describe ese lugar, a diferencia de las Antillas, como el paraíso. Es de nuevo esta idea medieval de que al final del mundo solo se encuentras un mundo etéreo, que es el paraíso. El Edén. El Edén. Literalmente creyeron que habían llegado al Edén también. Y también por eso, digamos que esa mentalidad medieval es lo que ayuda a explicar que ellos creyeran que había un dorado. Y uno de nuestros profesores nos contaba una vez que lo que hacían los indios, los indígenas, era que a medida que los españoles iban entrando en el continente y preguntaban, no, que el dorado, que dónde queda el dorado. Y le decían, sí, más adelantico queda, más adelantico. Y así hasta que pues Por toda exploraron la todo el 26. continente y no encontraron nada. Está subiendo. Como cuando un rolo no sabe dar dirección, sí, al fondo a la derecha, 3 cuadras Sí. y llega. Sí, la Pero confusión clave, es que... un momento, José, clave señalar con la boca. Eso. Yo no lo puedo hacer, digo, lo estoy haciendo, pero pues no Sí. lo pueden ver. Con el pico. Sí. Se señala con el pico. Esa es otra gran exportación realmente colombiana hacia Europa. Es la habilidad de señalar con la boca. Véala ya. Eso pegó mucho en Ámsterdam en el 72. Sí, era la última moda. ¿Y dónde está el coffee shop que acaban de abrir para la marihuana? No, estás en lo que es. Lástima, Lo mismo murió. pasaba en América Sí. en las primeras décadas del siglo XVI. Hostia, pero ¿dónde queda el dorado? Por ahí. Pero entonces, a ver, si no llegó el oro donde la reina, y acá decimos que nos robaron todo el oro, ¿dónde está el oro? La respuesta corta es que España se la mecateó en cositas. Wow. Sí llegó mucho oro a España, mucha Sí, plata sobre demasiado. todo, pero se la mecatearon básicamente. Mucho yate, mucho bling bling, mucho reggaetón. Fiestas en Sí, Ibiza. porque creían que estaba en Guatavita y nosotros en nuestra web lo revelamos. James Cameron se metió en su cápsula hace como 6 años por ese oro, porque estaba mal de caja, estaba en líquido y tocaba pagar renta a Cameron porque, bueno, en fin, Avatar y esas vainas, esos avatares de la vida lo dejaron en líquido. Y lo único que encontró fue la piedra donde Santos había escrito que no subía impuestos, pero no más. No encontró más, nada de... Nada de valor. había un par de dijes, pero de oro golfi que los dejó ahí. Bajársela, parquear la cápsula, conseguir quien se la cuidara y para 3 dijecitos de oro golfi, nada más. Claro, como otro mito que hay de este descubrimiento es que nos robaron, ¿no? Y esa idea de que nos dieron espejos y baratijas y se llevaron el oro. Y ¿No? ¿No? ¿Cómo así? Y pues sí. Nos dieron robaseñales, nomás. Pero eso existe. Y la idea ahí es Tenemos 50 años. En realidad les dieron bonos de Sodexo. bonos Sí. de Sodexo, sí. Ah. Digamos, imagínense que en ese momento los indígenas no tenían acceso a esa tecnología, ¿no? De poderse Sodexo? ver en un Ah. espejo, ni de recibir cajas con Sodexo. Sodexo tampoco. No tenían cajas. Eso es de Europa. Sí. O sea, no tenían... El espejo era una tecnología demasiado avanzada. No avanzada, sino europea, diferente. Europeas, sí.
Ahí es donde decimos lo del choque cultural. No, además los indígenas sabían que la belleza está en el alma, entonces ¿por qué, qué necesidad tenían de ver lo físico, ¿no? Ellos tenían, eran Sí, es fit, válido, es válido. tragando quinoa todo el día, pues claro que iban a tener, Sí. claro que iban a tener muy claras las prioridades, pues o lo que es la verdad. Siendo ¿no? tan fit también, Sí. pues. Sí. No. Sí, tenían, Pero ¿qué tenían pasó con las baratas? el tercer ojo lo tenían redestapado y veían lo que había que ver, ¿no? Entonces, ¿para qué un Unos espejo? chakras Sí. Eso chakra de chipcha. de habitante del Nuevo Mundo precolombino. Y aprovechando que Nivelado. estamos en el sofá, pues ese chakra lo usaban para hacer jutsus y genjutsus como en Naruto. Pero, bueno, chiste ñoño. Apague. Google, Naruto. Eso es como un Pokémon. Pikachu, debe ser. Pokémon. Algo así. ¿Pero qué pasó con las baratas? Sí, mi plata, ¿dónde está el oro? Entonces, ellos entregan el oro porque no era un bien, era más bien un bien religioso y unas especies de ofrendas. Entonces, No le dan digamos, el valor. no era la material. misma categoría ni el mismo valor en uso, en cuanto a uso y a... O sea, para los primeros habitantes de aquí era como los tumbamos, les dimos De hecho, oro. Sí, de hecho, algo así. Ah, Sí, no tenía el mismo valor monetario que tenía para los codiciosos. era como españoles. Bitcoin, algo así. De hecho, Colón en sus diarios dice como estos los indios En su no blog, tienen, en su no tienen blog. conocimiento de las armas porque le dio una espada a uno y la cogió por el filo. Oiga, Uy, ¿cómo sería la bio de Colón? Porque Colón tenía blog, él escribía Tenía, eso en era blog. MySpace, acuérdese Sí. que eso era Sí. 1499. Sky. Tenía MySpace. Loco, genovés y soñador. Capo de todas las carabelas, no sé, alguna cosa. CristóforoColombo.com. Nuevo Mundo Believer, alguna vaina así. Pero, entonces, ¿existe el diario de Colón? Hay como un... Sí, hay diarios de los Sí, viajes. digamos que los Pues se quedó sin historiadores, pauta y quebró y bueno. los historiadores nos guiamos es por ese tipo de documentos para decir lo que decimos. No, realmente no tenemos acceso a esas fuentes que O sea, ustedes Rincón tienen. del Vago... no. A nosotros nos ven llegar a Caracol y Ni actualidad nos panamericana. apagan la fuente. Vea pues, entonces, ¿qué fue lo que escribió Colón en el diario? Exactamente con lo que leí. No, entonces él decía que los indios no conocían este tipo de tecnología porque al pasarle una espada a un india, la sí, cogen sí, por sí. el filo. Entonces decía como tan bobo. Ah, lo hubiera montado Escribió en YouTube. literalmente en una noche de verano. Tampoco. Sí. Lo hubiera subido a YouTube, hubiera sido viral. El indígena toma espada por... No, y el mismo tutorial de cómo descubrir un continente de Colón. Sí, sí, Paso sí. a paso, hubiera sido muy viral. Equivóquese. Vaya para allá derecho y Así vea a mismo. dónde llega. Por allá. Cuando ya tenía ese conocimiento. Bueno, yo creo que ya podemos Sí, ir cerrando. Esperemos que Ustedes- se hayan ido con conocimiento nuevo, fresco. Sí. Esa es Sí. era la idea, que le hayan pasado Sí, bueno. cuéntenle a su familia todo lo que aprendieron. Van a ilustrar. Afuera estamos vendiendo réplicas de la Greta. Sí. Chiquitos. Y sí, no, digamos que de nuestra parte no coman cuento de esos debates de los españoles fueron buenos, fueron malos, los Sí. indígenas fueron buenos. No caigan. Siempre hay un punto medio, consúltenle como siempre a su historiador de confianza. Aquí estamos nosotros o ellos que son mejores historiadores. Porque si el historiador lo que hace es hablar cháchara, pues aquí lo que hay es cháchara para rato. Lo que hay es gente. Bueno, sí. Suscríbete a nuestros podcasts, descarga nuestros contenidos. Sí, entonces creo que al principio no nos presentamos. Yo soy José Nicolás Jaramillo. Volvámoslo a hacer. Volvámoslo a hacer. Volvamos a comenzar. Hola, bienvenidos a Random Access Actualidad Panamericana. Sí. Yo soy José. Mi nombre es Elvis Rojas. Yo soy Leovigildo Galarza. Y mi nombre es Aquiles Baeza. Muchas gracias. Muchísimas y gracias. Hasta pronto. Gracias. Goodbye.